Este ejercicio dice, un técnico de laboratorio coloca una muestra de 850 gramos de material desconocido que está a 100 grados centígrados en un calorímetro cuyo recipiente está hecho con 250 gramos de cobre y que contiene en su interior una mezcla de 100 gramos de agua y 100 gramos de hielo. La temperatura final del calorímetro es de 26 grados centígrados. Calcular el calor específico de la muestra, la cantidad de calor que excede la muestra, hacer un gráfico calor versus temperatura y nos da como datos el calor específico del cobre y el calor de fusión. Yo siempre le digo a mis alumnos que lo primero que tienen que hacer es analizar el fenómeno, qué es lo que está pasando en el sistema. Entonces acá lo que tenemos es una interacción entre un material desconocido que tiene 850 gramos, 250 gramos de cobre, 100 gramos de agua y 100 gramos de hielo. Nosotros sabemos que todo está a diferentes temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que ahí la consulta es la temperatura final, o mejor dicho, el dato que nos da es la temperatura final del calorímetro. ¿Qué significa eso? Que ambos, o sea, que todos los cuerpos van a estar interactuando, intercambiando calor y finalmente tienen que llegar a un equilibrio. Y esa temperatura de equilibrio es de 26 grados. ¿Qué significa eso? Que la muestra que se usa en el laboratorio va a pasar de 100 grados hasta 26 grados. Acá nos habla de que tenemos cobre, agua y tenemos hielo también, ¿sí? Y no nos habla de la temperatura en la que están esas tres cosas. Pero les cuento que cada vez que tengamos agua interactuando con hielo, así como nos dice acá, la mezcla tiene que estar a 0 grados centígrados. Sí o sí. A no ser que les digan, tenemos agua a temperatura tal y vamos a meterle hielo a temperatura menos tanto. Eso es diferente. Pero en este caso nos está hablando de que hay una coexistencia entre el agua y el hielo. Entonces, cuando coexisten dos o una misma sustancia, pero en dos presentaciones diferentes, en dos estados de la materia diferentes, entonces tienen que estar a la misma temperatura, que en este caso es la temperatura de fusión, ¿sí? Que es 0 grados centígrados. Y como el cobre también está interactuando con ellos, y uno puede suponer que ya hace bastante tiempo, entonces también el cobre tomamos como que está a 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el cobre, con el agua y con el hielo? El hielo inicialmente tiene que derretirse completamente. Una vez que el hielo se derrite completamente, va a pasar a ser agua. Una vez que el hielo sea todo agua, entonces vamos a tener 200 gramos de agua. Y esa mezcla hielo-agua o esos 200 gramos de agua van a pasar de 0 grados hasta 26 grados y lo mismo va a pasar con el cobre. Y todo eso es lo que nosotros necesitamos ecuacionar ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo ecuacionamos eso? Podemos escribir la ecuación de calor para cada uno de los cuerpos que están interactuando o los materiales que están interactuando. Para el cobre tendríamos masa del cobre por el calor específico del cobre por su variación de temperatura. ¿Qué dijimos?
que la temperatura final es 26, mientras que la inicial es 0. Entonces vemos que el dato del calor específico del cobre esté en la misma unidad de medida que los demás datos, que la masa y que la temperatura, y con eso vamos a llegar a que el calor del cobre es 604,5 calorías. ¿Qué es eso? Es la cantidad de calor necesaria para que el cobre pase de 0 grados hasta 26 grados. ¿Sí? ¿Qué es calor? Es energía. Calor es igual a energía. Entonces, la energía necesaria para que el cobre pase de 0 grados a 26 grados es 604,5 calorías. Después vamos a tener, como les dije, el hielo tiene que pasar de hielo a agua. Se tiene que derretir todo. Del estado sólido tiene que pasar al estado líquido. Entonces, cuando hay un cambio de fase, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar ese cambio de fase a la misma temperatura. O sea, no hay una variación de temperatura. Por eso es que se utiliza el calor de fusión, que es igual a la masa del hielo por el calor de fusión, el calor específico de fusión, y eso va a ser igual a 7.970 calorías. ¿Ven qué cantidad de energía es necesaria para derretir esos 100 gramos de hielo? Es mucho más que lo necesario para pasar el cobre de 0 a 26 grados. Después tenemos el agua. El agua dijimos que una vez que el hielo se derrita todo, vamos a tener el doble de agua. Entonces el agua va a ser igual a la masa total de agua, que sería la masa inicial, más los 100 gramos que eran hielo, por su calor específico, que como ven no está especificado acá, pero que sabemos que para el agua es igual a 1 caloría sobre grado centígrado por la variación de temperatura. Acá sí ya le podemos poner la variación de temperatura porque ya se va a mantener en una misma fase, en un mismo estado. Entonces va a ser de 0 a 26 grados. Siempre es temperatura final menos la inicial. Y ahí tenemos 5.200 calorías. Ven que igual sigue siendo menos que la cantidad necesaria para derretir 100 gramos de hielo. Y eso que esto es la mitad de la masa, ¿verdad? Y por último vamos a tener la muestra. ¿Qué es lo que pasa con la muestra? Nosotros tenemos la cantidad de masa, tenemos la variación de temperatura, pero no tenemos su calor específico. Entonces podemos escribir 850 gramos por su calor específico por la variación de su temperatura. Y la temperatura inicial de la muestra era 100 grados. Entonces escribimos 62.900 por su calor específico, calorías. Ven que este signo es negativo, ¿verdad? ¿Por qué este tiene un signo negativo? Porque acá hay una variación de temperatura que le da ese signo acá a la muestra o al calor de la muestra. ¿Y qué significa ese signo negativo? Significa que la muestra está cediendo calor para que el resto pueda absorber ese calor y cambiar su temperatura o su fase en el caso de del hielo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ley que siempre utilizamos acá para la calorimetría? Decimos que el calor absorbido más el calor cedido tiene que ser igual a 0.
¿sí? Calor cedido más calor absorbido tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, ponemos, sumamos todos los calores que están interactuando y eso va a ser igual a 0. Para no complicarnos con poner que el calor cedido va a ser positivo y y el calor absorbido tiene que ser negativo o viceversa, entonces nosotros directamente con la variación de temperatura vemos cuál es el que cede y cuál es el que gana o el que absorbe, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que tenemos que escribir el calor de cada uno, sumar todo eso y eso sí o sí tiene que ser igual a 0. Entonces una vez que ecuacionamos esto, podemos reemplazar por estos valores que obtuvimos hace rato y nos va a quedar como incógnita solamente el calor específico del material que estamos analizando. Eso ya es álgebra, ¿verdad? Entonces queda que el calor específico de la muestra es 0,219 calorías sobre gramos grados centígrados. ¿Y qué nos pide el ejercicio en el ítem B? En el ítem B pide la cantidad de calor que cede la muestra. O sea, acá ya tenemos la cantidad de calor que cede la muestra, pero en función al calor específico. Entonces, una vez que obtuvimos el calor específico, directamente tendríamos que reemplazar ese valor para responder la pregunta B. Ahí. Reemplazamos el valor del calor específico y tenemos que el calor cedido por la muestra es 13,77 kilocalorías, o lo que es lo mismo, 13.774 calorías. Por último, el ejercicio nos pide hacer un gráfico calor versus temperatura. ¿Cómo se hace ese gráfico calor versus temperatura? Vamos a poner en el eje X el calor y en el eje Y la temperatura. ¿Y cómo vamos a iniciar? Vamos a tomar la temperatura inicial de cada uno de los materiales que están interactuando y su temperatura final. Con eso vamos a saber dónde empiezan y dónde terminan. Entonces vamos a tener, para la muestra, sabemos que empieza en 100 grados centígrados y termina en 26 grados centígrados, ¿sí? Entonces ahí trazamos una recta y vemos que queda este gráfico de color, esta recta de color celeste. Después vamos a tener el calor del cobre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cobre? El cobre directamente va de 0 hasta 26 grados centígrados, ¿sí? De 0 a 26 grados centígrados. Entonces, esta va a ser la cantidad de calor que necesita el cobre para pasar de 0 a 26 grados centígrados. Está en color verde. Pero, como les dije hace rato, lo que pasa con el agua es que primero, o sea, el agua y el hielo son el mismo material. Entonces, primero se considera que pasa todo el hielo a ser agua, que se derrite, que pasa del estado sólido al líquido, y es lo que vemos acá.
¿Qué pasa en ese punto? No hay variación de temperatura. ¿A qué temperatura ocurre esa fusión? Y ocurre a 0 grados centígrados. Por tanto, vamos a poner que el calor de fusión va a estar o va a coincidir con el eje del calor. ¿Hasta qué punto? Hasta Q sub F, que era lo que habíamos hallado acá, que era 7.970 calorías, y luego va a empezar a subir la temperatura. ¿Y de dónde sube? A partir de 0 hasta 26 grados centígrados. Entonces, desde acá hasta este otro punto es la cantidad de calor necesaria para que inicialmente se derrita el hielo y después la mezcla de hielo con agua pase hasta 26 grados centígrados. Y eso es todo por este ejercicio.